Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida a un nuevo resumen de la lección de Escuela Sabática Joven. Estamos en un combo 2x1 hoy porque estamos haciendo el resumen de las dos últimas lecciones del trimestre. Así de esa manera ya sincronizamos todo porque algunos seguían por la fecha, otro por el número de la lección. Y podemos ya la semana que viene entrar de lleno con la nueva lección, la nueva temática que va a ser descifrando pactos. Y si no tenés tu folleto todavía, no sé qué estás esperando. Bueno, la semana número 12 de nuestro trimestre se titulaba Cuestión de opinión y se basaba en Romanos capítulo 14. Y en el versículo 1, Pablo arranca diciéndonos que, bueno, nuestras iglesias deberían ser comunidades en donde nos aceptáramos todos, aunque tengamos diferentes opiniones sobre temas que, paréntesis, no son doctrinales, ¿sí? Hay que tener esto muy en cuenta. Hay que entender, ¿no?, que la unidad no siempre es un sinónimo de uniformidad de pensamiento. Podemos tener nuestros propios criterios sobre algunos aspectos y no por eso estar divididos. Pablo, de hecho, en Romanos capítulo 14, versículos 13 y 19, repite bastante, no debatir sobre opiniones, sino que buscar la paz y la edificación de todos. Esto implica no juzgar sobre asuntos discutibles. De allí que, recordando también que los romanos estaban pasando mucho tiempo discutiendo sobre días de ayuno, días de fiesta, qué alimentos se pueden comer o cuáles no. Entonces Pablo entra allí en el versículo 2 hablándonos de los débiles en la fe, que son aquellos que han decidido ser vegetarianos. Pero no saques conclusiones apresuradas, ¿sí? Porque el contexto de Pablo es bien diferente del contexto nuestro hoy en día. Pablo se está refiriendo a esta situación tan difícil en la que la carne era un alimento muy caro, pero que cuando llegaban las fiestas paganas y había tantos sacrificios que los sacerdotes no podían comer toda la carne que había, ellos llevaban este excedente a los mercados, allí se vendía y como había tanto producto, el precio bajaba muchísimo. En 1 Corintios capítulo 1 versículos 26 y 27 y en Santiago capítulo 2 versículos 5 al 7 se nos da una pauta de que aparentemente la mayoría de los cristianos eran de un nivel económico bajo. De allí que si ellos querían adquirir este alimento de precio tan elevado como era la carne, tenía que ser únicamente en esta época en la cual había mucha. Pero esto generaba un problema de conciencia para algunos, porque creían que si compraban esa carne, por más que fuera de un animal limpio, ellos estaban participando indirectamente de ese sacrificio que se había hecho. Ahora, había otro grupo de cristianos que no sé si leyeron 1 Corintios capítulo 8 versículos 4 al 13, pero que entendían que en realidad esto era una cuestión de conciencia y que ellos no estaban participando de esos sacrificios, que ellos estaban comiendo y listo. El contexto es bien diferente al de hoy, te lo repito, ¿sí? Hoy hay un debate también entre las ventajas del vegetarianismo y las bondades de comer carne. Bueno, eso en realidad es una cuestión que tiene que ver mucho con opiniones y con la decisión de cada uno de cuidar o no su salud, así que eso lo dejemos por ese lado, ¿está bien? Siguiendo la línea de pensamiento de Pablo, nuestras comunidades, nuestras iglesias, con o sin consumo de carne, deberían ser lugares en donde todos nos recibimos y nos aceptamos sin juzgar. Romanos capítulo 14 puede presentar algunas inquietudes para quienes guardamos el sábado o nos abstenemos de comer ciertos alimentos por considerarlos inmundos. Bueno, el versículo 5, por ejemplo, pareciera que Pablo está diciendo, bueno, elijan el día que les parezca, total, no hay problema. Pero fíjate que en Romanos 14 en ningún momento Pablo dice día de reposo, ¿está bien? Por un lado, así que no podemos justificar, bueno, voy a guardar el miércoles porque es el día que más me gusta, porque no es lo que Pablo está diciendo. Si vos te fijas en textos como Romanos capítulo 2, versículos 25 al 29, o el capítulo 7, versículos 12, 16 y 23, Pablo enaltece la ley moral, así que él no va a contradecirse en este texto. Si empalmás con el versículo 6, allí te das cuenta, mira, él está hablando acá de comer o no comer, está hablando de festividades, días de ayuno. Pablo lo que le dice a los cristianos es, si quieren hacerlo, siéntanse libres. No es un principio doctrinal, no tiene que ver con la salvación, tiene que ver con la conciencia de cada uno. Hoy en día podríamos tomar un ejemplo más moderno, que es el de la Navidad. No vamos a entrar mucho en detalle aquí sobre eso, pero siempre y cuando no vayamos con alguna tradición que contradice un principio bíblico y querramos celebrarla, eso ya depende de nuestra propia conciencia y queda a nuestro criterio. Ahora sí, en el versículo 14 de Romanos 14, encontramos esta aparente licencia que nos da Pablo para poder comer lo que querramos. Pero ojo, porque allí Pablo no dice impuro como nosotros traducimos, sino que la palabra en realidad debería ser común. De hecho, en griego es koinos.
Koinos significa justamente común, mientras que akatartos significa impuro o inmundo. Koinos se utiliza en Hechos capítulo 10, cuando Pedro ve ese lienzo que desciende con todos los animales y él dice, nunca he comido animal, cosa común o impura. ¿Cuál es la diferencia entre impura y común? ¿Por qué no usó solamente impura? ¿Verdad? ¿Por qué no usó solo akatartos? ¿Por qué usó koinos? Es porque la tradición judía, y cualquier tipo de tradición que vaya en contra de la Biblia siempre está mal, pero en la tradición judía un animal podía ser muy limpio, pero si compartía el corral con un animal impuro, entonces se convertía en koinos, se convertía en algo común y es como que se le contagiaba la inmundicia, ¿sí? Es, digamos, un ejemplo práctico. Tengo una vaca que es un animal puro, pero comparte el corral con un cerdo que es un animal impuro, ya no se puede comer esa vaca por simple tradición. Entonces Pablo lo que dice, eso es tradición, gente, eso no tiene nada que ver. Sí, lo que nos guiamos son los principios bíblicos de Levíticos 11 y otros textos más en donde sí, todo animal que es akatartos, eso no lo comemos, ¿está bien? Termina la lección en esta semana 12 con esta declaración de que vivir en comunidad no es fácil. Romanos capítulo 15, versículos 1 y 2, Pablo nos recuerda, siempre habrá débiles en la fe y fuertes en la fe. Debemos evitar algunas cosas por respeto a la fe del otro. El versículo 3, por ejemplo, dice que la razón de eso es simple. Jesús puso en primer lugar nuestra salvación. La unidad de la iglesia no necesariamente tendrá que ver con uniformidad de pensamiento, pero sí tendrá mucho que ver con eso de soportarnos los unos a los otros, aguantarnos los unos a los otros y a veces dejar de hacer algunas cosas para mi beneficio, simple y llanamente porque respeto la manera de pensar de la otra persona. La semana número 13 de nuestro trimestre llevaba como título Somos una familia y se basaba en Romanos capítulo 15 y el capítulo 16 también. Bueno, Pablo fue presentando en toda la epístola todos los temas principales del Evangelio, pero ahora al final, él, recapitulando, digamos, quiere volver a un eje principal y es la inclusión de los gentiles en la salvación, en el plan de Dios, ¿no? Como dice allí en Romanos capítulo 15, versículos 8 al 12. La promesa de salvación es para todas las personas y esto él quería recalcarlo nuevamente para ya evitar esa separación que había entre cristianos de origen judío y cristianos de origen gentil. Romanos 15:20 nos presenta un Pablo misionero, un Pablo que quería llegar a donde sea con el Evangelio. De hecho, ya en el versículo 19 él menciona este lugar ilírico que sería parte de lo que hoy conocemos como Albania y Croacia. Sí, hasta allá llegó Pablo y allí no había Uber, no había avión, no había nada, llegó con el Evangelio. Él se inspiró en promesas del Antiguo Testamento para alcanzar a los gentiles. Una de ellas está allí en Isaías capítulo 52, versículo 15, por ejemplo. En Romanos 15, Pablo manifiesta sus planes y él dice, bueno, yo estoy yendo a España. Mientras voy a España, voy a pasar por Roma y quiero estar con ustedes. También menciona allí en ese mismo capítulo esta ofrenda de los hermanos de Macedonia y de Acaya. Y esto tiene que impactarte de alguna u otra manera porque estos eran gentiles a los cuales Dios estaba utilizando para hacer llegar una bendición a los hermanos que estaban en Jerusalén, la capital de la iglesia, digamos, y en donde todos eran eminentemente de origen judío. Ahora, no podemos terminar el trimestre sin recapitular en una palabra que, aunque no la menciona demasiado Pablo, sí la deja entrever, que es el discipulado, ¿sí? El discipulado relacional, así podríamos llamar a lo que Jesús hizo con sus discípulos. Ya podemos verlo allí en Marcos capítulo 3:14, por ejemplo, cuando Jesús llama a los 12 para que estén con él y luego allí, o mejor, durante, no tanto luego, durante su estadía con Jesús, ellos aprenden a orar, aprenden a ministrar, aprenden a servir. Y luego en Mateo capítulo 28, versículos 18 al 20, donde Jesús dice, bueno, ustedes son mis discípulos, yo ya los formé, ahora ustedes van a ir a buscar otros discípulos. ¿Y cuál te parece que fue el método que usaron ellos? El mismo método de discipulado relacional, el mismo método que vos y yo deberíamos usar hoy en día. En Romanos capítulo 16, Pablo nos demuestra que él estaba muy familiarizado con este concepto, porque aún sin haber estado nunca en Roma, él comienza a mencionar a varios hermanos por su nombre, citando sus características, conociendo a profundidad, digamos, los puntos fuertes y débiles inclusive de algunos de ellos. ¿Qué tiene que ver todo esto con el Evangelio que se presenta en Romanos? Es que la iglesia es eso, es una agencia discipuladora. Los primeros cristianos entendieron que eran una familia
Y este concepto se fortalecía justamente al discipular. Los que llegaban a la iglesia ya llegaban con esta idea de que serían miembros de una nueva familia. Vos, ¿cómo te acercás a las personas? ¿Cómo les presentás el Evangelio? ¿Les haces notar que dejen lo que dejen allá afuera? Cuando vengan aquí van a encontrar una gran familia. La verdad que esa es una pregunta que solo vos podés responder. Como siempre, terminamos el resumen de la semana con una cita de Elena de White, específicamente de Hechos de los Apóstoles, página 17. Y te la quiero leer, está muy buena la cita. Así Cristo trataba de enseñar a sus discípulos la verdad de que en el reino de Dios no hay fronteras nacionales, ni castas, ni aristocracia, que ellos debían ir a todas las naciones, llevándoles el mensaje del amor del Salvador. Pero solo más tarde comprendieron ellos en toda su plenitud que Dios de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habitasen sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los términos de la habitación de ellos, para que buscasen a Dios si en alguna manera palpando le hallen, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Y la cita continúa, te animo a que lo leas, está en el capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles. Espero que este trimestre te haya servido, hayas aprendido bastante sobre Romanos, yo aprendí mucho, y por sobre todo que podamos poner en práctica cada una de estas cosas. Somos diversos, podemos tener opiniones diferentes sobre temas que no tienen que ver con la salvación. Debemos respetar las opiniones de los demás, así como esperamos que se respeten las nuestras, más todavía teniendo en cuenta que Jesús murió por todos nosotros, independientemente de lo que opinemos sobre tal o cual tema. Te espero la semana que viene. Que Dios te bendiga y que sigas teniendo un excelente día.